Dios conduce la historia y a todos nos hace bien recordar e ir a las raíces, a los fundamentos de toda fe y especialmente de la fe cristiana. Así pues, aquí en presencia de todos ustedes y de el arzobispo anglicano, declaramos iniciado nuestro congreso. Muchas gracias. La presentación de la semblanza del presbítero Jesús Treviño Guajardo. Estudios de licenciatura, cuenta con estudios de licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, formación sacerdotal en el Seminario Arquidiocesano de Monterrey, vicario parroquial de Santa Catarina Mártir, profesor de literatura en el Seminario Menor, estudios de licenciatura en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana y actualmente es prefecto de estudios disciplinar y profesor en el Instituto de Teología del Seminario Arquidiocesano de Monterrey. Damos la bienvenida al presbítero Jesús Treviño Guajardo con este taller, La Reforma de la Iglesia. Muchas gracias. Agradezco al Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey, agradezco al Departamento de Diálogo por la invitación a compartir con ustedes este taller. Quiero mencionar de una manera especial que agradecemos la presencia de Monseñor Raúl Vera, que está aquí con nosotros, obispo de Saltillo, de la diócesis de Saltillo. Bienvenido, Monseñor Vera. Un aplauso. Y bueno, pues empezamos con este taller histórico. No es una conferencia, queridos hermanos y hermanas, no es una conferencia, es un taller. ¿Qué quiere decir un taller? Quiere decir que nuestro objetivo es analizar fuentes. Vamos ahorita a tener la oportunidad de observar algunas imágenes, de leer unos textos y de poder nosotros descubrir a través de esas fuentes históricas cómo la necesidad de reforma ha acompañado a la Iglesia a través de los siglos. Nuestro punto de partida es la nota característica de la Iglesia como Ecclesia semper reformanda, es decir, la Iglesia necesitada siempre de reforma. El teólogo Salvador Pieninot, citando a Karl Rahner, comenta: se trata de una constante metanoia en la Iglesia y no de una mera adaptación de la liturgia, del derecho y de la pastoral a las circunstancias históricas. Es decir, nuestra Iglesia, la Iglesia de los cristianos, la Iglesia de los bautizados, es una iglesia, es una comunidad que ha tenido esa necesidad de reforma, y podemos entender por reforma también de conversión, la necesidad de conversión, la necesidad de volver a los orígenes, volver a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad. Entonces vamos a descubrir que esta es una nota característica de la comunidad de bautizados. Desde el Concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles 15, desde el Concilio de Jerusalén, la comunidad de bautizados corrió el riesgo, inspirada por el Espíritu Santo y dinamizada por una misión, corrió el riesgo de abrir las puertas, de vivir esa universalidad y mezclarse con diversas culturas. Y entonces, en ese momento empieza una necesidad, desde ese momento empieza una necesidad de descubrir qué es esencialmente cristiano y qué no lo es. Bueno, ese será un trabajo que la Iglesia, que la comunidad de bautizados tendrá durante toda la historia. Ya desde los primeros siglos, Tertuliano denunciaba la tibieza y la complicidad con el espíritu del mundo. ¿Quién era Tertuliano? Pues nada más, no es el objetivo del taller ver la época patrística, pero bueno, fue un escritor eclesiástico que tuvo su conversión en el año 197, abrazó la fe cristiana y decidió ser sacerdote, escribió diversos tratados de tinte ascético. Tertuliano
predicaba mucho la ascesis, la necesidad de una perfección de vida. Escribió, por ejemplo, tratados sobre la oración, sobre los espectáculos, el testimonio dado por el alma, la razón, la paciencia, el bautismo, el adorno de las mujeres, entre otros. Muy bien, Tertuliano se deja impactar por las ideas montanistas de su época, y el montanismo era una ideología que proponía la perfección de la persona a través de las prácticas ascéticas. Y entonces Tertuliano se deja deslumbrar por el montanismo y en ese esquema, viviendo en ese esquema, denuncia la tibieza y la complicidad con el espíritu del mundo. Aquí lo interesante es resaltar que ya había en los primeros siglos testimonios de cristianos que, aún siendo conversos, empezaban a diluir su vida cristiana entre los intereses del mundo, ¿verdad? Por intereses del mundo, pues vamos a entender intereses económicos, políticos, sociales, meramente culturales, que no necesariamente tienen un fundamento en el Evangelio. Muy bien, entonces vamos a partir del evento de Constantino, o del periodo de Constantino. Fue a partir del periodo constantiniano, del 306 al 337, cuando los cristianos empezaron a gozar del reconocimiento del emperador y comenzaron a gozar de libertad. Se les otorgaron concesiones a los clérigos en cuanto al pago de impuestos y se les invitó a ejercer su ministerio ocupando funciones imperiales. De esto hay fuentes de que Constantino tuvo esos gestos para con la iglesia cristiana. Hay fuentes, hay definitivamente que hay diferentes hipótesis y las cosas no son tan blanco-negro, es decir, tanto hay historiadores como afirman que Constantino se convirtió al cristianismo totalmente, hay historiadores que ponen en duda esta supuesta conversión. Al parecer, para algunos historiadores, a Constantino le convenía, tenía algunos intereses y le convenía en primer lugar, dar carta de ciudadanía a los cristianos y ser gentil con los cristianos, concederles algunos beneficios. Bueno, sea una cosa o sea otra, la vida de los cristianos cambia a partir de Constantino, con la libertad en el imperio y con estas concesiones muy humanas que hicieron que su vida cambiara radicalmente. Dichas circunstancias disminuyeron el fervor de la iglesia cristiana primitiva y provocaron que el espíritu mundano se infiltrara entre ellos. Una de las hipótesis que existe con respecto a este periodo es que el emperador, fíjense bien, esto está interesante, es una de las hipótesis de uno de los historiadores de allá de la Facultad de Historia de la Universidad Gregoriana, es que el emperador decidió otorgar beneficios a los cristianos porque vio en ellos una ayuda importante para lograr el crecimiento económico del imperio que estaba en crisis. Estaba devaluada la moneda, el solidus, la moneda que se utilizaba allá en tiempo del Imperio Romano. Y entonces ven los cristianos una ayuda importante. ¿Por qué? Porque los cristianos promovían la asistencia social a los pobres y el valor que estos tenían como fuerza de trabajo. Entonces, cuando los cristianos con toda su acción podían sostener a una gran parte de la población del Imperio Romano y así le ayudaban al emperador a no gastar tantos impuestos, a no gastar tanto de lo que recaudaba en impuestos, pues entonces empieza a otorgarles beneficios a los cristianos. Les digo, es una hipótesis, bueno, hay fuentes que comprueban que había crisis, hay fuentes que comprueban que los cristianos ayudaban a los pobres, hay fuentes que comprueban que la economía empezó a crecer cuando los cristianos fueron libres en el Imperio Romano, ¿no? Bien, de esta manera comenzó una relación entre el cristianismo y el poder civil que se desarrollará a lo largo de la historia bajo diferentes características, pero que pondrá de manifiesto la necesidad de reformar aquello que no estaba en sintonía con el estilo de vida cristiano. ¿Cuál fue
uno de los primeros intentos por reformar, uno de los primeros intentos por que no se perdiera el espíritu cristiano en medio de tanta concesión y tanto privilegio del Imperio Romano, pues el monacato, ¿verdad? El monacato representa para nosotros, si podemos poner la diapositiva del monacato, muy bien. El monacato representa para nosotros una de las primeras iniciativas de reforma. Aunque este estilo de vida ya existía siglos atrás con las experiencias diversas, diversos grupos de anacoretas o ermitaños ya existían, pero para los cristianos, para nosotros fue un modelo que adquirimos y que proponía una reforma. Proponía, como dice ahí la diapositiva, se extiende esta tendencia a vivir en los monasterios, a huir del mundo buscando ser un discípulo perfecto, no dividido. Se buscaba la perfección. En el siglo VI, en Constantinopla, en el Concilio de Constantinopla, ya el estilo monacal había adquirido gran fama entre la comunidad cristiana. Y de hecho, los dos grupos antagónicos que existían en ese momento, en el año 553, que eran los nestorianos y los monofisitas, y eran dos grupos antagónicos porque pues se habían peleado por cuestiones teológicas, ¿verdad? Si Cristo tenía una sola naturaleza o tenía dos naturalezas, sus dos naturalezas bien definidas. Bueno, existían estos dos grupos y los dos grupos afirman que el estilo monacal, que en el estilo o bajo el estilo monacal viven las personas que son fieles a los orígenes del cristianismo. Entonces, podemos nosotros descubrir cómo el monasterio representó una opción para vivir de una manera original, de una manera fiel al origen, la vida cristiana, y no dejarse seducir por los privilegios que el imperio ofrecía a la comunidad, ¿verdad? Esta propuesta de fuga mundi, de huir del mundo, pues poco a poco se fue transformando. Es decir, los monasterios no siempre representaron una opción para huir del mundo. En un principio sí, los monasterios ofrecían el huir de todo ese sistema imperial y dedicarse a vivir totalmente la vida evangélica. Pero poco a poco la propuesta monacal se fue convirtiendo en un signo importante en medio de la comunidad de cristianos y en las sociedades, en la sociedad occidental, y cambió de ser una opción para huir del mundo a ser una opción para estar en el mundo y dar signo, ser signo cristiano en medio de la comunidad, como ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver la primer fuente que nos revela esta primer reforma, esta propuesta de reforma del monacato, y vamos a ver la regla de San Benito. La regla de San Benito tiene su fundamento en las experiencias originales del monacato cristiano, ¿verdad? Antonio Abad, considerado el más ilustre de los anacoretas o ermitaños de la antigüedad, y Pacomio, padre del cenobitismo cristiano. Es decir, la regla de San Benito se fundamenta en estas dos experiencias, la experiencia de Antonio Abad y la experiencia de Pacomio. Antes de leer, vamos a leer unos fragmentos de la regla de San Benito, pero antes de esto hay que tener en cuenta que el Evangelio se ha considerado la regla monástica por excelencia a lo largo de la historia, de tal manera que fue la Sagrada Escritura la principal fuente de donde emanaron las normas sucesivas. La regla está fundamentada en el Evangelio y el Evangelio es el corazón de todas las reglas que después sucedieron a la regla de San Benito. En Occidente, antes de la regla de San Benito, ya existían otras. Existió la regla de San Jerónimo, la regla de San Agustín, pero estas serán concentradas después en la propuesta de San Benito, quien será considerado el patriarca de los monjes de Occidente. San Benito es un ícono, ¿verdad?, para mostrar la vida de los monasterios de Occidente.
es la regla que inspirará durante toda la Edad Media la experiencia medieval hasta que lleguemos al momento en el que aparezcan las órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos. Entonces, esta regla, esto que vamos nosotros a escuchar ahorita, porque nos vamos a acercar solo al prólogo y después a quien le llame la atención y a quien le interese podrá buscar leer toda la regla. Es muy interesante. Vamos a leer el prólogo, que es una joya literaria. El prólogo es una joya literaria. Muy bien, ¿quién fue San Benito de Nursia? Nomás antes para tener en claro quién fue él. Nació en el año 480, durante su juventud decidió abandonar la vida acomodada, era un joven, un chavo pues de familia acomodada, que tenía recursos, y decide abandonar esa vida acomodada a la que estaba acostumbrado y decide iniciar una vida monacal en Subiaco, bajo la dirección del monje Román. Benito pasó por múltiples experiencias, algunas de ellas dolorosas, pero llega a su madurez al tiempo de la fundación del monasterio de Monte Cassino, ubicado en el camino entre Roma y Nápoles, en el año 519. Muy bien, habría muchos detalles que mencionar de San Benito, pero vamos vamos a acercarnos al prólogo de la regla para ver qué luces nos da para nuestra vida. Muy bien. El prólogo que vamos a leer es una catequesis que el abad realizaba, es una exhortación paternal, persuasiva y convincente, llena de contenido y espiritualidad, ¿verdad? Esto que voy a leerles, porque esto no se va a poder proyectar. Yo hubiera querido proyectarles ahí, pero pues no fue posible, para que fuéramos observando la lectura, observando este documento. Pero bueno, si ustedes en Google buscan regla de San Benito, seguramente les va a aparecer una opción en PDF y ustedes podrán leer prólogo y la regla. Bien, fíjense, la regla está distribuida por días, es decir, el prólogo había que leerlo el día de enero, el 2 de mayo y el 1 de septiembre, y luego el versículo, y así nos vamos por versículos. Luego el versículo en el versículo 8, el 2 de enero, el 3 de mayo y el 2 de septiembre. Es decir, tenían que leer ellos del versículo 1 al versículo 7 todo el 1 de enero. El día 1 de enero tenían que leer esos versículos y meditarlo y reflexionarlo los monjes. Muy bien, ¿qué nos dice el abad? Dice: escucha, oh hijo, los preceptos del maestro e inclina el oído de tu corazón. Acoge de grado y cumple con eficacia la admonición del Padre piadoso, a fin de que vuelvas por el trabajo de la obediencia a aquel de quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia. A ti pues se dirige, le está hablando al monje, a ti pues se dirige ahora mi palabra, quien quiera que seas, que renunciando a tus propias voluntades, empuñas las fuertes y esclarecidas armas de la obediencia para militar bajo el verdadero Rey Cristo Señor. Ante todo, pídele con oración muy fervorosa que perfeccione cualquier obra buena que emprendas, para que pues sea dignado ya contarnos en el número de sus hijos, jamás deba enojarse por nuestras malas acciones. Porque de tal suerte hemos de servirle en todo tiempo con sus bienes que hay en nosotros, que no solo cual padre airado no desherede algún día a sus hijos, sino que ni como Señor temible, irritado por nuestras maldades, condene a pena eterna como siervos malvados a los que no quisieron seguirle a la gloria. Muy bien, entonces en esta primera parte que era lo que tenían que leer el 1 de enero los monjes, pues nosotros podemos ver que en primer lugar este prólogo invita a la obediencia, invita a la conversión. Ya está mostrando que es un camino de conversión, un camino de cambio,
de metanoia el que van a tener los que decidan abrazar este tipo de vida. Después sigue, levantémonos pues de una vez de las excitaciones de la Escritura que nos dice, ya es hora de despertar. Y abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos lo que a diario nos amonesta la voz divina que clama, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también, el que tiene oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué dice? Venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Corred mientras tenéis la luz de la vida, para que no os envuelvan las tinieblas de la muerte. Y buscando el Señor a su obrero entre la muchedumbre del pueblo, al que endereza tales palabras, dice otra vez, ¿quién es el hombre que quiere la vida y desea días felices? Y si tú al oírlo respondieres, yo, dícete el Señor, si deseas gozar verdadera y perpetua vida, fíjense, esto es muy interesante, si deseas gozar verdadera y perpetua vida, guarda tu lengua del mal y no profieran tus labios dolo alguno, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y cuando esto hiciereis, pondré mis ojos sobre vosotros y mis oídos atenderán a vuestros ruegos. Y antes de que me invoquéis, hoy os diré, aquí me tenéis. Qué cosa más dulce para nosotros, hermanos carísimos, que esa voz del Señor que nos invita. Ved cómo es su piedad, nos muestra el Señor el camino de la vida. Bien, fijémonos cómo ante una realidad imperial, el prólogo de la regla de San Benito nos invita a remar contracorriente en esa sociedad imperial. Y yo les invito a que en lo que vayamos escuchando vayan ustedes viendo si hay persistencias hasta nuestros días. Definitivamente que el autor de esta regla estaba invitando a las personas a no vivir una realidad de corrupción, a no vivir una realidad de mentira, de hipocresía. Los estaba invitando a vivir la verdad del Evangelio. Entonces, esta propuesta nos permite observar cómo los cristianos tenían necesidad en todo ese recorrido que los había llevado a ser una iglesia, una comunidad, parte de un sistema económico, político, imperial. Estaban necesitados de una propuesta diferente. Muy bien, ahora continuamos con la lectura. Ceñidos pues nuestros lomos con la fe y la observancia de las buenas obras, sigamos sus caminos, tomando por guía el Evangelio, a fin de que merezcamos ver en su reino, y aquí subraya entonces el Evangelio, ¿verdad? El corazón de la regla monástica será el Evangelio. A fin de que merezcamos ver en su reino a aquel que nos llamó. Si queremos habitar en la morada de su reino, no llegaremos a ella si no es corriendo con las buenas obras. Mas preguntemos al Señor, diciéndole con el profeta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿O quién descansará en tu monte santo? Tras de esta pregunta, hermanos, oigamos al Señor que nos responde y señala el camino del mismo tabernáculo, diciendo, aquel que anda sin pecado y obra la justicia, el que habla verdad en su corazón, que no tiene dolo en su lengua, ya esta es la segunda vez que lo repite, que no ha hecho mal a su prójimo, que no da oídos a cosas afrentosas contra su semejante, aquel que rechazando de la vista de su corazón al diablo maligno, junto con la misma sugestión con que intentaba persuadirle, le redujo a la nada y frustró sus nacientes designios estrellándolos en Cristo. Que temiendo al Señor no se engríen por su buena observancia, antes reconociendo que estos mismos bienes que en ellos hay no los pueden tener de sí mismos, sino que son obra de Dios. Fíjense, por una parte la regla subraya la necesidad de que la persona tenga
la voluntad de emprender un camino de conversión. Pero por otra parte, afirma que es la obra de Dios, que el Señor completa lo que uno inicia. Glorifican al Señor que obra en ellos, diciendo con el profeta, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Como tampoco el apóstol Pablo se atribuyó nada de su predicación, diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y en otra parte dice él mismo, el que se gloría, gloríese en el Señor. La centralidad entonces también de Dios en este proyecto de reforma queda manifiesto. Muy bien, después continúa, por donde dice también el Señor en el Evangelio, a quien oye estas mis palabras y las cumple, le asemejaré al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y embistieron aquella casa que no se derrumbó porque estaba fundada sobre piedra. Esta es la parte persuasiva del prólogo. El prólogo quiere hacer que el lector y sobre todo la persona que se decida a abrazar la vida monástica entienda que al abrazar la vida monástica va a construir su vida sobre roca y no sobre arena. Va a estar pisando tierra firme. Muy bien, vamos a irnos al final para que veamos la conclusión del prólogo. Dice, el séptimo día, el último día de leer esto. Vamos pues a establecer una escuela del servicio en cuya institución no esperamos nada, mas si dictándolo alguna razón de equidad debiera disponerse algo un tanto más severamente para enmienda de los vicios y conservación de la caridad, no rehuyas enseguida, sobrecogido de temor, el camino de salvación, que no puede iniciarse sino por un principio estrecho. Pero por el progreso de la vida monástica y en la fe, dilatado el corazón, córrese con inenarrable dulzura de caridad por el camino de los mandamientos de Dios, de modo que no apartándonos jamás de su doctrina hasta la muerte del monasterio, partimos de los sufrimientos de Cristo por la paciencia y entonces una propuesta. Esta fuente del prólogo de la regla nos muestra una propuesta centrada en la presencia de Dios, indicaba un ejercicio personal, un camino a recorrer que llevaba a tierra firme y que proponía el abrazar un nuevo estilo de vida. Es entonces este el estilo de reforma que nosotros podemos percibir en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, después del siglo IV y hasta el siglo XIII. La vida monacal se va a desarrollar durante todos estos siglos, desde después del siglo IV hasta el siglo XIII, y va a pasar por muchas situaciones diferentes. Vamos a ver ahorita la otra reforma de los monasterios, pero ahora la reforma cisterciense. Vamos a ver si se pueden ver las imágenes de los monasterios. Bueno, primero esa parte de la reforma cisterciense. Pero antes de pasar a la reforma cisterciense, déjenme comentarles que hubo un entre los monasterios benedictinos, o que siguieron la regla de San Benito, y la reforma cisterciense. Fue una experiencia en Francia de un monasterio llamado Cluny, que fue portador de un nuevo estilo de monasterios que se extendió en Occidente. Este monasterio de Cluny buscaba a su vez otra reforma. Ahorita en la plática del doctor Espinosa, él nos decía, hay una cadena de reformas en la historia de la Iglesia, y es así.
¿verdad? Cluny representó una reforma que a los monasterios benedictinos que se habían relajado un poco en su estilo de vida evangélico y se habían visto mezclados con situaciones políticas del medioevo. ¿Cuál era la particularidad de Cluny? La particularidad de Cluny era que eran monasterios que en donde no querían injerencia de los laicos, porque como los laicos habían metido en el ordenamiento de los monasterios, en el esquema medieval, en el esquema feudal, y como entonces los laicos eran los bienhechores y los laicos podían decidir sobre quién fuera el abad, sobre quién ocupará un puesto u otro en el monasterio, entonces Cluny es una experiencia diferente. Dicen, no, en este monasterio los mismos monjes van a decidir quién es el abad, solo van a depender de Roma, de la iglesia de Roma, o sea, a la iglesia de Roma le van a dar cuentas, no a nadie más, y se van a dedicar a la liturgia, a la oración y al estudio. Era un monasterio más de corte intelectual, Cluny. Los monasterios benedictinos, sabemos que si le seguimos leyendo la regla, pues los monasterios benedictinos se fundamentaban en la norma de ora et labora, rezar y trabajar, y por labora entendían trabajar la tierra, sembrar las tierras y cosechar. Entonces era una vida que buscaba la sencillez del trabajo de campo. Cluny es un tipo de monasterio en el que esta parte de labora queda un poco relegada y se dice los monjes se van a dedicar a la liturgia y al estudio, y se contrata trabajadores para que hagan labores del campo. Y es en ese momento en el que empieza a cambiar este tipo de monasterios. Bueno, tiene una duración larga el tipo de monasterio de Cluny. Estamos hablando del siglo X hasta el siglo XI, XII, principios del siglo XII. Entonces, este tipo de monasterio de Cluny va a tener una buena duración, pero poco a poco va a ir decayendo, va a ir transformándose en una experiencia elitista de monasterio, una experiencia elitista. Entonces, la reforma cisterciense, que vamos a ver ahorita, es una reforma, es una respuesta al elitismo que los monjes de Cluny empezaron a promover. Bueno, en el año 1098 se instalaron, esta reforma cisterciense inicia así: en el año 1098 se instalan los monjes, un grupo de monjes que tenían ideas de vivir una vida monástica apegada a los orígenes, apegada al evangelio, apegada a la austeridad, y se instalan en Cîteaux, una región de Francia, y se da esto en el contexto de una sociedad feudal. ¿Por qué toman ellos esa decisión? Porque lo que veían alrededor de ellos era una sociedad que tenía progreso en condiciones alimenticias y vestido y aumento de los ingresos de los señores feudales, opulencia, pero ahí estaba diluido el espíritu evangélico. Fíjense bien, entonces aquí es en donde tenemos que hacer conexión de la historia con nuestra realidad. A ver, ¿eso persiste o no persiste? ¿La opulencia, el interés económico, diluye la vida cristiana, la vida evangélica? Es una pregunta que queda ahí al aire. Bueno, la vida feudal, ese es otro punto. La vida feudal estaba encuadrada en la relación entre el señor feudal y los vasallos, ¿verdad? Y la liturgia cristiana empezó a mezclarse con los ritos de investiduras de los señores feudales y los vasallos, de tal manera que de repente un señor feudal le concedía las investiduras a un clérigo o un clérigo le concedía las investiduras a un señor feudal, o de repente uno y uno, es decir, no había claridad de quién le concedía a quién, cuando, esto lo dicen los historiadores, cuando el más fuerte era el poder civil, él le concedía las investiduras al poder religioso.
Cuando el más fuerte era el poder religioso, él le concedía las investiduras al poder civil. Y así hay ejemplos de un caso y de otro caso, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a meter a ver casos concretos, pero por ejemplo el caso de Carlomagno es un caso famoso en el que Carlomagno adquiere más poder que el Papa de aquel tiempo, ¿verdad? Entonces Carlomagno llega a ser emperador, llega el mismo Papa, para que lo proteja, le dice: te corono emperador, y casi creo, hay una fuente histórica que dice que la ceremonia de coronación de Carlomagno parecía una ordenación episcopal, parecía que lo estaban ungiendo como enviado de Dios, ¿verdad? Bueno, esa es la opinión de alguien, de algún historiador. Lo que sí es seguro es que este esquema feudal y el esquema de las investiduras provocó que la liturgia y que la espiritualidad cristiana estuvieran subordinadas o mezcladas, pudiéramos decirlo así. No hubiera claridad entre un rito espiritual cristiano, entre un momento de encuentro con Cristo y un evento social, político, en el que se le está dando autoridad a alguien. O sea, llegó un punto en la historia de la iglesia en Occidente en el que había una mezcla y una ambigüedad terrible, y eso lo detectan estos monjes y dicen: a ver, nosotros queremos volver a una vida espiritual clara, en la que la liturgia nos muestre a Cristo y no nos muestre otra cosa, en la que el rito nos muestre a Cristo, en la que el espacio físico nos muestre a Cristo. Queremos ver a Cristo y vivir en Cristo. Somos cristianos, somos bautizados, no somos promotores del esquema feudal. Y eso es lo que lleva a los cistercienses a su reforma. Es una vuelta al ideal de los padres del desierto. En cierta manera es una vuelta a la fuga mundi, al huir del mundo, pero no llega a ser así. Con los primeros monasterios benedictinos sí fue una fuga, porque se iban a lugares muy lejanos, pero los cistercienses sí se iban a parcelas, a lugares en las que hubiera tierra, porque uno de los objetivos de los cistercienses eran volver al hora de labor a la tierra. Los cistercienses ellos solos no contrataban trabajadores, ellos solos trabajaban la tierra, construían los acueductos. Nos decía la maestra de arte, de esta época, arte medieval, decía: los cistercienses construían sus propios acueductos, construían sus puentes, ellos se ponían a trabajar en esto, con esa mística de vamos a vivir la austeridad y no la opulencia de Cluny, porque con Cluny pues había trabajadores, se contrataba gente pues para que los monjes pudieran vivir la liturgia y el estudio. Bueno, los elementos que vamos a ver, los elementos en los que se fundamenta esta reforma son el Evangelio, la liturgia del canto, la tradición monástica y patrística, la Biblia. Volvemos otra vez a la Biblia. Esta es una persistencia, hermanos y hermanas, es una persistencia. Toda reforma de la iglesia tiene como centro la Biblia. No, eso no lo dudemos ni por un momento. Y ahorita van a ver, ahorita ya lo vimos con la regla de San Benito, lo vamos a ver con la reforma cisterciense y lo vamos a ver después con lo que sigue. Es decir, cada una de las reformas, pequeñas reformas que han habido en la iglesia, buscan volver a la palabra de Dios. Muy bien. La Biblia como norma última de referencia, esto es muy importante en la reforma cisterciense, fíjense, para ellos la Biblia es la norma última de referencia y el elemento cohesionador de la comunidad. Es decir, los cistercienses decían: a ver, a nosotros no nos va a cohesionar el estar viviendo en un feudo, nos va a cohesionar la palabra de Dios. No nos va a cohesionar un señor feudal, nos va a cohesionar, nos va a unir, va a ser nuestro punto de referencia y nuestro factor de unión, la palabra de Dios. Muy bien, es muy interesante, esta reforma cisterciense es muy interesante, después con San Bernardo de Claraval. Bueno, no vamos a ver ahorita San Bernardo, pero digo, a quien le interesara puede buscar
leer un poquito más de San Bernardo de Claraval y la Reforma Cisterciense. Vamos a pasar muy bien, esa imagen, vamos a ver esa imagen. Bueno, esa primera. Esta es la vista de la abadía de Citeaux. Así era la abadía de Citeaux. A lo mejor no se nota mucho hasta allá, pero miren, las tierras que tenían que trabajar los hermanos, aquí está, y el monasterio. Y ahorita vamos a ver que la iglesia tenía que tener forma de cruz y todo con una simetría y un equilibrio perfectos, que significaran la austeridad. Es decir, la simetría y el equilibrio significaban la presencia de Dios ordenada y la austeridad en el sentido de que no se necesitaba más que el orden de Dios para tener una vida cristiana. No se necesitaba más que el orden de Dios. Van a ver ustedes lo simétrico, equilibrado y sencillo que es una construcción cisterciense. Pasamos ahora. La siguiente imagen es una decoración, es la decoración de un texto bíblico. Fíjense, el texto bíblico, acuérdense que los textos bíblicos medievales iniciaban con una letra grande decorada. Esta es la letra grande decorada, es una Q. Y aquí tenemos, formando la Q, dos monjes trabajando con dos hachas, ¿verdad? Entonces, el trabajo, el ora et labora. Podemos nosotros contemplar ahí en esa letra capital o en el inicio de ese texto bíblico, como que creo que es un texto bíblico de Job, tengo entendido, es una de las imágenes que vi yo en clase allá en Roma. Muy bien, ahí está claramente identificada esa mística del trabajo del cisterciense. Pasamos a la siguiente imagen. La siguiente imagen es un plano de ese arquitecto, ¿verdad? En su libreta de notas apareció este plano de la abadía cisterciense. Fíjense, la abadía es la iglesia. Fíjense, el trazo es una cruz, equilibrio, simetría, sencillo, ¿verdad? Muy bien. Pasamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos otra, ahí a lo mejor esa sí la pueden ver más claramente. Se ve la cruz, que sería la abadía, se ve el claustro de los cistercienses, se ven los dormitorios y se ve acá de este lado la tipo hospedería. Pero fíjense cómo todo es cuadro. Fíjense cómo los cistercienses diseñaban todo en cuadro simétrico, medido, claro, sencillo, sin ninguna otra necesidad. No hay necesidad de complicaciones para tener una vida cristiana. La vida cristiana es sencilla y clara, con orden y simetría, ¿verdad? Muy bien. Si pasamos a la siguiente, ese plano es de Fontenay, una abadía. Esto es una foto de una abadía, ahí se puede ver el claustro, ahí se puede ver la sencillez, ¿verdad? El equilibrio y la sencillez de la construcción desde arriba, desde una foto aérea. Pasamos a ver el interior de una abadía. Fíjense, luz, ese era otro elemento de los cistercienses. Aparte de equilibrio, aparte de simetría, la luz y la austeridad. Yo no veo ahí lleno de imágenes, ¿verdad? Hay austeridad, hay luz, hay simetría, hay equilibrio. Así era por dentro. Pasamos a la siguiente imagen también, esa es de la abadía de Fontenay también. Templo y claustro de Fontenay. La sencillez, la sobriedad. También hay abadía de Toronet, esa también es una abadía de Francia. Y Fontfroide del claustro también en Francia, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente para ver los capiteles. Los capiteles adornados pero sencillos, esa es la mística. Es decir, con estas imágenes nos damos cuenta que ellos imprimían su mística hasta en los más pequeños detalles de su lugar en el que habitaban. ¿Okay? Ahí tenían que encontrar ellos elementos de esa reforma que proponían. Bien,
En la siguiente también vemos los capiteles sencillos, sobrios. Y las siguientes son las decoraciones cistercienses, siempre con formas de figuras geométricas, artísticamente decorados, pero figuras que dieran la idea de claridad y de sencillez, ¿no? Muy bien, esa también es una decoración cisterciense. Otra más, otra decoración cisterciense. Otra es un vitral cisterciense, también claro, sencillo. Ese pudiéramos verlo a lo mejor un poquito más recargado, pero son figuras naturales. Ese es otro punto, la luz y la naturaleza. La búsqueda de la naturaleza, porque la naturaleza es la que nos refleja el orden, el cosmos de Dios. Muy bien. Y luego la siguiente, ahí se ve medio oscurona, pero en la foto real se ve es una imagen con mucha luz, con claridad, la claridad del Evangelio. Y luego la siguiente, pues es un claustro de Fossa Nova. Ese claustro de Fossa Nova es una abadía en Italia. Es en Italia, si mal no recuerdo, creo que es en la región de Lazio, está ese monasterio. Pasamos a la siguiente. Ese es un comedor, fíjense, ese era un comedor. Ahí no hay, ahorita, ahí es el comedor de Fossa Nova, de la abadía de Fossa Nova. No están ahorita ahí las bancas, o sea, en esa foto no se ven bancas ni mesas, pero ahí comían en un lugar así. Pasamos a la siguiente imagen. Igual, ese es otro comedor. Y bueno, la siguiente diapositiva era, bueno, ¿qué elementos de reforma se pueden percibir? Yo pensaba en mi imaginación, yo me había imaginado un grupo un poquito más reducido y poder preguntar qué elementos vimos en estas imágenes. Pues ahora ya se los fui diciendo yo, ¿verdad? Les quisiera ver si alguien tiene algún comentario de alguna imagen, pudiera hacerse en este momento para pasar a la siguiente fuente. ¿Algún comentario, alguna sensación que les haya provocado ver las imágenes de la Reforma cisterciense? ¿Sí les da idea de reforma, ese tipo de construcciones? ¿O no les da idea de reforma? ¿Sí? Ok. Bueno, muy bien, pues pasamos entonces a la siguiente. La reforma, vamos a ver ahora, vamos a pasar, nos adelantamos en el tiempo para ver la reforma de las órdenes mendicantes. Bien, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna está marcado por la reforma de las órdenes mendicantes. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración. Hay historiadores que dividen la historia haciendo especificaciones en diferente etapa. Hay historiadores que simplemente dividen en antigua, medieval y moderna. Se acabó. Y contemporánea, ¿verdad? Y hay otros que son más específicos y más meticulosos en la medición. El momento de las órdenes mendicantes, en cierta manera ya da luces de modernismo, pero en cierta manera todavía sigue siendo medioevo, y por eso algunos le llaman la Baja Edad Media. La Alta Edad Media son los primeros años de la Edad Media, cuando el esquema feudal está en su apogeo. Y la Baja Edad Media es cuando los feudos, ¿qué es lo que marca la diferencia entre Alta y Baja Edad Media? Bueno, uno de los aspectos, cuando los feudos se empiezan a llenar de mucha gente y empiezan a aparecer lo que después eran las ciudades. En el Renacimiento y en la Edad Moderna está marcada por la urbanización, el aparecer de ciudades, ¿verdad? Las órdenes mendicantes surgen en un momento raro, porque todavía hay feudalismo, pero ya hay ciudades, ya hay concentraciones de gente, y precisamente la reforma está encuadrada en esa situación. Ya hay ciudades, y entonces las ciudades son un problema, ¿verdad? Nosotros lo sabemos, ¿verdad? Que vivimos en una ciudad. Las ciudades son un problema. Ya desde tiempo de San Francisco de Asís, ya desde ese siglo XIII,
en el que surgen las órdenes mendicantes, las ciudades empezaban a ser un problema. ¿Y por qué eran un problema? Bueno, porque los monasterios estaban ubicados en zonas donde hubiera tierras para trabajar, y las ciudades habían dejado fuera las tierras para trabajar. ¿A qué se dedicaba la gente en una ciudad del siglo XIII? ¿A qué se imaginan ustedes que se dedicaba la gente en una ciudad? A vender, al comercio, ¿verdad? Al comercio, la actividad principal era el comercio. También estaba el zapatero, estaba el carpintero, se empiezan a especializar, empieza a haber especializaciones de trabajos, ¿verdad? Pero en una ciudad del siglo XIII, pues las tierras para trabajar quedaban fuera, y que ya existía entonces el concepto de fuera de la ciudad, ¿verdad? Entonces, es en ese momento en el que surge esta reforma. En una ciudad, entonces, no había monasterios, no había entonces referencias cristianas, no había encuentro de diálogo espiritual como en un feudo en el que el centro estaba en un monasterio. Entonces, ¿qué imperaba? Imperaba la superficialidad del comercio. Eso era lo que imperaba, una vida superficial. Bueno, fíjense bien en las persistencias, que persiste hasta nuestros días, ¿verdad? Hay que ver, bueno, pues esto lo seguimos viviendo, ¿verdad? Bueno, entonces la reforma franciscana dominica o las órdenes mendicantes representan un retorno a la pobreza. Por eso ellos hacen énfasis en la pobreza. Pudiéramos preguntar, bueno, ¿por qué hacen énfasis en la pobreza las órdenes mendicantes, o por qué regresar a la pobreza? Porque la ciudad proponía la superficialidad del comercio, y la superficialidad del comercio diluye el evangelio, la vida cristiana, diluye la vida cristiana. Entonces ellos promueven una reforma en la que los puntos claves serán la pobreza, la predicación del evangelio, persistencia, ya es la tercera vez que lo mencionamos, la regla de San Benito, la reforma cisterciense y ahora la reforma de las órdenes mendicantes, la predicación del evangelio. Pero ahora la novedad de ellos es la predicación del evangelio. La reforma está centrada en el evangelio, pero ahora en predicar el evangelio. Bueno, aquí Monseñor Vera a lo mejor me podrá corregir, ¿verdad? Porque la comunidad a la que él pertenece surge en este momento. Muy bien. Y entonces, aparte de esto, aparte de la pobreza, la predicación del evangelio, la promoción del encuentro. Esta es una novedad también. El encuentro, porque fíjense bien que convento, aquí surgen los conventos en esta época, y convento significa lugar de encuentro. Convento no es un lugar de fuga mundi, no es un lugar propuesto para huir del mundo. Un monasterio, como dijimos, en un principio era lugar de fuga mundi, después se fue convirtiendo en un signo para una comunidad feudal. El convento no, el convento es lugar de encuentro en una ciudad, y esa es la novedad del convento. La palabra convento es lugar de encuentro. Muy bien. Entonces, en este estilo de propuesta de las órdenes mendicantes, en las que lo importante era vivir la pobreza, predicar el evangelio y vivir la fraternidad y promover el encuentro entre la gente de una ciudad, surgen entonces los conventos de estas órdenes y unas iglesias con un estilo arquitectónico que poco a poco se va modificando, pero que la idea original era que fuera un lugar de encuentro que apuntara hacia Dios. La reforma está claramente plasmada en la arquitectura de esta época, porque era una arquitectura de un lugar de encuentro que apuntara hacia Dios. Eso es importante, ¿eh? Por eso entonces surgen las catedrales góticas. Así surgen las catedrales góticas. Y bueno, vamos a ver entonces, vamos a pasar a la siguiente. Bien, ahí le dejamos. Surgen las catedrales góticas como un signo en medio de la ciudad. Ustedes las catedrales góticas las van a ver en el centro de la ciudad. En París
La Basílica de Notre Dame está en el centro. En Toledo está en el centro. En Colonia está en el centro. O sea, están ahí donde se vea, donde esté congregada la gente. Son las construcciones que deben de ser un signo de comunión, de encuentro, que apunte hacia el cielo, no la superficialidad del comercio. La verdad está allá, no aquí, decían ellos. La verdad está allá en el cielo, no aquí. Está con Cristo. Entonces, las catedrales góticas muestran esta reforma. Y entonces vamos a ver estos ejemplos. Por ejemplo, ahí está, los arcos góticos son arcos ojivas, que apuntan hacia el cielo, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos claramente esta construcción que con el techo gótico que apunta hacia el cielo y los vitrales, muy importantes, y aquí sí, los vitrales van a tener imágenes que hablen del Evangelio, porque era el método pedagógico que la gente podía entender en ese tiempo. No mucha gente sabía leer y escribir. Entonces ustedes se podrán preguntar, a ver, ¿por qué ponían imágenes? Si ya los cistercienses habían dicho que la austeridad y que el orden y el equilibrio y no muchas imágenes, o no, prácticamente no imágenes en un monasterio cisterciense, ¿por qué los mendicantes dicen sí imágenes? Porque ¿cómo le hacemos para darle catecismo a gente que no sabe leer y escribir? Pues ponemos vitrales con las imágenes de los pasajes bíblicos y que ahí los vean, órale, y que ahí aprendan. Entonces, es un método pedagógico también. Vitrales, luz, la luz del Evangelio pasa y vemos las imágenes del Evangelio, ¿verdad? Entonces, es todo un proyecto bien pensado, pedagógico y de reforma, ¿verdad? Bien, pasamos a la siguiente. Vemos ahí también esta estructura que apunta hacia el cielo. Pasamos a la siguiente. Estructura gótica con las dos torres y los arcos en punta hacia arriba. Pasamos a la siguiente. Fíjense, aquí las de Saint-Denis en Francia. Ya no está el cuadro, no está la cruz. La nave no es en forma de cruz como cisterciense, pero sí es una nave con una estructura sencilla que apunte hacia lo alto. Entonces ya no es la forma de cruz, ya no interesa tanto, a ellos ya no les interesa tanto el equilibrio, la simetría, sino les interesa que suba, que dé la idea de que entras y te transportas a la presencia de Dios. Ahí está un ejemplo, Saint-Denis del siglo XIII. La siguiente catedral, esta es la de Chartres y la de Laon también, estas dos son en Francia. La siguiente, esta es Notre Dame en París. La siguiente, la catedral de Amiens, iniciada en 1220. Aquí el pasillo, entrar a ese pasillo es sentir que vas caminando hacia la presencia de Dios, ¿verdad? La catedral de Reims, iniciada en 1211. Siguiente, la catedral de Canterbury, iniciada en 1417. Fíjense, la catedral de Canterbury igual tiene este estilo y está pues en medio del poblado, en medio de la ciudad, para poder ser un lugar de encuentro, de comunión. Muy bien, la siguiente, la catedral de León en España, el Duomo de Colonia, también muy bello. Y aquí hago un anexo mío de la Catedral de la Ciudad de México, porque quiero comentarles algo. La Catedral de México tiene estilo gótico, tiene varios estilos mezclados. Ustedes la pueden ver así y dicen, no, pues ¿dónde está el gótico? No, ahí no se ve el gótico. Yo les voy a decir un detalle gótico que tiene, que no muchas veces se advierte. Tiene estilo gótico, barroco, churrigueresco y neoclásico, la Catedral de la Ciudad de México. Muy bien, vamos a ver, pero ahorita vamos a ver el plano. A lo mejor no se alcanza a ver hasta allá, pero fíjense, un elemento de reforma de las catedrales góticas, dominicas y franciscanas es
Y usted, si no está correcto, me dice, monseñor. Es el coro de un monasterio, de una abadía benedictina, está aquí, alrededor del presbiterio. Ahí se sentaban los monjes a rezar la liturgia, a hacer sus oraciones. A eso le llamamos el coro, ¿verdad? El coro se sentaba ahí. En las construcciones románicas, el coro está ahí, arriba, alrededor del presbiterio. En las construcciones de benedictinos y de franciscanos empezaron a bajarlo al centro del pasillo. El coro se ponía en el centro del pasillo. La Catedral de México, no sé si nada más los franciscanos, también los dominicos, ¿no? Llegaron a bajarla. Solo franciscanos. Bueno, el coro en medio es un signo de construcción del gótico, de las órdenes mendicantes, seguramente en muchos casos franciscanas, y es el signo del lugar del encuentro con la gente. Bajan el coro y está en la mitad del pasillo. Y entonces aquí tenemos el coro. Fíjense, aquí la Catedral de México, está el presbiterio y el coro aquí, en medio del pasillo, en medio de la gente. Los hermanos, no los monjes, los hermanos bajan a hacer sus oraciones en medio del pueblo. Y ese es un signo importante, ¿verdad? Que podemos nosotros, en el que nosotros podemos reconocer el barroco, el gótico, y podemos reconocer esta reforma que se promueve de ser promotores de encuentro en una ciudad en la que se vivía la superficialidad, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a pasar a la siguiente y ya vamos a terminar, no se me vayan a cansar. Catedral de México, muy bien. Giotto, vamos a ver unas pinturas de Giotto también. Bueno, nada más digo, no se alcanza a percibir. En la capilla de los Scrovegni, en Padua, hay muchos afrescos, muchas pinturas de Giotto. Y también en San Francisco de Asís, ¿verdad? También en Asís, en la Basílica de San Francisco. Pero en la capilla de los Scrovegni es muy claro que Giotto al pintar, plasma ya rostros con emociones, cosa que en su época es algo inaudito, es algo que no se hacía. Pinta rostros con emociones. ¿Por qué? Porque quiere ser signo, porque es esa búsqueda de ser signo para la gente que vive en las ciudades. Es decir, ellos ya son portadores de un tiempo en el que hay que dialogar con la gente de una ciudad, y a una persona de una ciudad no le decía, ya en ese tiempo no le decía nada una imagen así, bizantina, o de principios del siglo, o de principios de la Edad Media, en la que dibujaban las imágenes así, tiesas, sin ningún movimiento, que parecían no reales. Claro, tenía una intención. ¿Por qué dibujaban las imágenes así? Porque querían subrayar la dimensión espiritual, no la dimensión humana. La maestra de arte decía, ¿ustedes creen que los pintores medievales no sabían dibujar cuerpos moviéndose y bien proporcionados? Claro que sí sabían, pero no lo hacían porque los cánones del arte medieval proponían subrayar la dimensión espiritual, no la física, como los griegos. Pero aquí ya estamos en un momentito entre Edad Media y moderna, y entonces ya la gente necesita identificarse con imágenes más humanas, y entonces Giotto empieza a plasmar imágenes menos rígidas, más humanas y con expresiones en el rostro. Y ahorita en la siguiente diapositiva pongo una que, bueno, desafortunadamente no se puede apreciar tan bien, pero miren, está Jesús, lo van a sepultar, Jesús lo bajan de la cruz y lo van a sepultar, y están los rostros afligidos de las mujeres y de los que están ahí acompañando, y en movimiento, con cierto movimiento, no todavía barroco, pero con cierto movimiento, ¿verdad? Y la siguiente esa es la del sepulcro, y esa es la de cuando entrega el beso de Judas, cuando entregan a Jesús. Están las expresiones de asombro, de enojo de los soldados romanos, y ahí Judas está entregando a Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
son detalles interesantes de ese tiempo de este momento de la reforma de órdenes mendicantes. Bien, ¿algún comentario de esta reforma? ¿Alguien le llamó la atención? ¿Le provocó algo? ¿Quiere decirnos algo, monseñor? Con todo lo que has venido trazando, yo creo que se ve claro que el interés de Dios es el ser humano. Y cuando hablaste de que en efecto entramos a la época constantiniana, en donde ya la persecución y la abnegación deja de tener su efecto, de allí nace la vida, primero la vida anacorética y luego la vida monástica, y en donde el ser humano quiere superarse, pero siempre hay un reflejo, siempre hacia la sociedad va un reflejo de esta presencia de Dios y de esta preocupación de Dios por el mundo. Haciendo un salto ya a lo que compete a mí, al nacimiento de mi orden, de la orden de los predicadores y la predicación, cambia. El modelo de la sociedad cambia. Si se hubiera quedado en el modelo que tenía en la época medieval la misma iglesia, que era los obispos eran príncipes, los vasallos hablaban, así también sucedía, había alto clero y bajo clero, y los clérigos tenían poca preparación, eran unos cuantos los que tenían una preparación pues para atender lo que había que atender. Cuando surge la sociedad urbana, yo lo sé por el surgimiento de los dominicos, a Domingo le preocupa una preparación para el nuevo modelo de sociedad que está surgiendo, y entonces surge, y luego, bueno, de dos maneras distintas, Francisco y Domingo, que son los que citaste, enfrentan en Francisco, él no le preocupaba, ni siquiera quería ser clérigo, fue diácono por fuerza que el Papa lo mandó, pero le preocupaba por el ejemplo, atraer a la gente, el ejemplo de la sencillez, y luego exhortarles a la conversión, exhortarles a la penitencia, exhortarles al cambio de vida. Domingo no. Domingo tenía en su mente un proyecto de sociedad nueva que tenía que surgir, influenciada por el Evangelio, y por eso piensa en una predicación cualificada y manda a sus frailes a las universidades. Pero es el mundo el que Dios le interesa, el mundo ya hace surgir los movimientos hacia Él. Bueno, la última reforma grande de la iglesia la hizo el concilio y la hace surgir de un papa sencillo como Juan 23, que ve que, sencillo en el sentido de el hombre que nunca dejó de estar en la realidad allí, el campesino casi siempre, que dice: el mundo se nos está yendo, el mundo va por su otro lado, ¿y qué vamos a hacer? O sea, es esto lo que está dejando y luego la sensación que nos da tu charla después de escuchar lo que escuchamos de la reforma de Lutero. Lutero tenía una preocupación por la iglesia clarísimo, es clarísimo, y claro que se mete en una broncota porque la iglesia estaba bastante dificilita en ese momento, y por eso las cosas acabaron como acabaron. Pero yo sí creo, sí cae muy bien, está cayendo muy bien el camino que nos hace, como Dios nuestro Señor, sobre todo preocupado por el mundo, es lo que le interesa, es la salvación de la humanidad. ¿Quiere decir? Sí, efectivamente tiene razón, las reformas siempre se han hecho, a veces son muy sutiles. Recuerdo el cambio de cuando se hacía la misa en latín en la iglesia latina y después en español. Aquellos que saben de ese cambio se escandalizaban cuando usaban las mujeres ¿cómo se llama? La chalina. Tienes que entrar la mujer cubierta la cabeza. O sea, todos son reformas. Yo creo que si nuestras iglesias
no se reforman, perecen. No que haya cambio, el Evangelio es el mismo, la fórmula del bautismo es el mismo, la Eucaristía es la misma desde la iglesia primitiva, pero tiene que haber cambios, porque el sentido de matrimonio ha cambiado, el sentido de la adolescencia ha cambiado, el sentido de la madurez, tanto espiritual como moral, ética, quieren cambiar. Yo creo que tenemos que reformar poco a poco, porque cuando un hijo le había reclamado a un padre, está cambiando. Ahora ya los hijos dicen, ¿por qué me gritas? Si soy tu hija o tu hijo, ¿por qué me golpeas? Entonces todas esas reformas, efectivamente, señor obispo, la sociedad cambia porque la iglesia está cambiando. Somos una influencia muy fuerte porque Dios influencia en las mentes de sus hijos, que somos nosotros, la creación. Bien, pues para esto nos tiene que ayudar la historia para ir viendo las persistencias, las rupturas y qué es lo que estamos viviendo en el presente, ¿verdad? Entonces, muy bien. ¿Alguien más? ¿O seguimos ya con ya nos falta una fuente más si quieren y entonces ahora sí volvemos a comentarios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así sucedió, se fueron formando las ciudades. Sí, bueno, sí se oye. Sí. Ok, entonces procedió esta reforma y siguió el curso la historia y llegamos ahora sí a la época moderna, al pleno siglo, a finales del siglo XV. Recordemos que para esto, como ya nos dijo el doctor Espinosa, sucede toda una tendencia a partir del Renacimiento, de la vuelta a los orígenes, de la vuelta a lo griego, de volver a la literatura clásica, todo esto, este movimiento llamado humanismo, ¿verdad? Que ahí tengo, si le podemos dar a la siguiente diapositiva, este movimiento llamado humanismo. Estamos a finales del siglo XV, inicios del XVI, y es el contexto precisamente en el que estamos abordando en este momento, en la conmemoración de los 500 años de la Reforma Luterana. Es el humanismo. Bueno, ya en el Concilio de Letrán, de 1512 a 1517, ya se había tenido un proyecto de reforma, pero no se consigue, no se logra. La Iglesia de Occidente, como ya lo mencionamos ahorita, estaba pasando por un momento donde había un alto grado de corrupción, había complicaciones políticas y económicas y había una gran necesidad de reforma. Hubo muchas voces que lo manifestaban, que había necesidad de reforma, muchas voces. Ya lo mencionó el doctor Espinosa, ¿verdad? Una de esas voces fueron, bueno, aquí lo menciono, Erasmo de Róterdam, Lutero, los monjes camaldulenses que le escriben una carta, el libellus ad Leonem Decimo, el libelo para León X, ¿verdad? Esta tipo carta que le escriben los monjes camaldulenses le hacen toda una propuesta de reforma al Papa, a León X, pero León X, de la familia de los Medici, estaba él en otra onda. Como decimos ahora, estaba en otra onda, en otro canal. Él estaba preocupado por sus amistades, por la política, por la buena vida, porque era de familia rica. Y él dijo,
pleitos entre monjes y esta carta es una carta de monjes y yo sigo con mi idea. Y entonces, pues viene este momento difícil. En este momento, en medio de este momento difícil, surge también una propuesta que es la propuesta de la Compañía de Jesús, el nacimiento de la Compañía de Jesús de los jesuitas. Y el corazón de esta propuesta son los ejercicios, son unos ejercicios espirituales. Es el corazón de la propuesta de los jesuitas. Vamos a leer unas partes del prólogo también, o de las anotaciones, le llama, de los ejercicios espirituales, para que nos demos cuenta qué es lo que estaba proponiendo San Ignacio de Loyola. Miren, ahí les va. Anotaciones para entender algo de los ejercicios espirituales siguientes y para ayudarse así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Van a ver ustedes un texto totalmente marcado por la época del humanismo. Ignacio de Loyola se preocupa porque este texto incluya la razón humana, poner al centro al ser humano, a la persona, junto con Cristo, es decir, al ser humano como persona en donde habita Dios, una persona que es portadora de Dios, pero con todo un discurso racional, e incluso hay autores jesuitas que dicen que el discurso racional y con elementos griegos, con elementos estoicos, ¿verdad? Es muy interesante porque marca toda una época diferente en el cristianismo. Entonces, el punto número 1 al que se refiere San Ignacio es la necesidad de examinarse para ejercitarse, comparando el ejercicio espiritual con el ejercicio físico. Dice así, espérenme porque ya se me fue. Aquí está. Muy bien. Dice: la primera anotación es que por este nombre de ejercicios espirituales se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras actividades espirituales, según que adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma, se llaman ejercicios espirituales. Entonces, desde el primer punto, Ignacio de Loyola marca una propuesta en la que intenta convencer a la persona de que así como hace ejercicio físico, así como quiere mejorar su desempeño físico, así también tiene que intentar mejorar su desempeño espiritual. Estamos entonces hablándole a gente ya con idea moderna, estamos hablándole a gente ya que busca el retorno a lo griego, el retorno a la literatura clásica, el volver a valorar al ser humano. Ya Giotto ya lo había empezado a hacer desde el arte, pero ahora Ignacio de Loyola lo buscaba hacer desde la espiritualidad, volver a valorar la persona que había quedado a un lado en el medioevo. En el medioevo era importante solo almas, las almas son importantes, y Ignacio de Loyola dice, no, también los afectos, los sentimientos, las emociones son importantes. Muy bien. Y luego vemos, en el punto número 2 nos habla del sentir y gustar las cosas internamente. Aquí en este punto número 2 de los ejercicios, él nos habla de la importancia que tiene la persona de sentir y gustar la espiritualidad. La espiritualidad no nada más se trata de entender, dice él, se trata de sentir y gustar. Como es esa parte de retomar una antropología, una concepción de la persona. Dice, la segunda es que la persona que da a otro el modo y orden de meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia de dicha contemplación o meditación, recorriendo solamente los puntos con breve o sumaria explicación, porque si la persona que contempla toma el fundamento verdadero de la historia y discurre por sí misma y hay alguna cosa que explique o haga sentir un poco más la historia, es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese declarado y ampliado mucho el sentido de la historia, porque no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. ¿Qué nos está diciendo aquí Ignacio de Loyola? Que quien expone no le ofrece nada al que escucha
si no le hace sentir y gustar lo que está exponiéndole, ¿sí? Sentir y gustar es importante. Muy bien. Luego, en los números del 5 al 12, me voy a saltar lo otro. En los números del 5 al 12, Ignacio de Loyola da reglas del discernimiento. Y dice, hay que saber entender cuando una persona está en momento de consolación. Es decir, disfruta mucho lo espiritual, disfruta una lectura bíblica, disfruta una oración, un canto. Y hay que distinguir cuando una persona está en sequedad y no disfruta y no siente, no logra como saborear la presencia de Dios en su vida. Y entonces él se dedica a dar una serie de reglas que se deben de seguir en los ejercicios, en tiempo de consolación, esto, o en tiempo de desolación, esto. No se los voy a leer ya porque se me hace que los voy a cansar mucho, pero en los puntos del 5 al 12 da reglas, y aquí lo que hay que subrayar es que en la propuesta de Ignacio de Loyola hay una propuesta ordenada, racionalmente ordenada, como lo exigía el tiempo. Él da reglas y entonces dice, en una de las reglas, que es la que se sabe, se conoce mucho quien ha hecho ejercicios ignacianos, es: en tiempo de desolación no se deben tomar decisiones. Es una regla básica de Ignacio de Loyola. En tiempo de desolación no se deben tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tuviera que decidir cambiar de trabajo, si yo tuviera que decidir consagrar mi vida a Dios, si yo tuviera que decidir cambiar de comunidad, no sé, una decisión, una regla de Ignacio de Loyola es: en tiempos de desolación no se toman decisiones. Cuando no saboreamos la presencia de Dios en nuestra vida, de Cristo, no se toman decisiones. Se toman decisiones en tiempos de consolación, en tiempos de paz, en tiempos después de una consolación viene una paz y es el momento de tomar decisión, ¿verdad? En el momento de estabilidad, cuando nuestro espíritu logra un equilibrio, se establece, se calma, se sosiega. Bueno, él tiene una serie de reglas para hablar de estas dos realidades en la vida espiritual. Luego, en el número 13 habla de que el ejercitante debe tener una actitud perseverante. Número 13, a ver, está cortito. Dice: asimismo es de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y suave estar en la contemplación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, la persona que se ejercita para hacer contra la desolación y vencer las tentaciones debe siempre estar algún tiempo más de la hora cumplida, porque no solo se acostumbra a resistir al adversario, sino incluso a derrocarle. Fíjense, así es la propuesta de Ignacio de Loyola. Es una propuesta vuelvo a repetir, para la persona de la época moderna que vive en medio de una complejidad, de una situación difícil espiritualmente. Como ya vimos, era un momento difícil de la iglesia. Así lo manifiesta Lutero, así lo manifiesta Erasmo de Rotterdam, así lo manifiesta Ignacio de Loyola. Y en medio de ese momento difícil en el que puede haber mucha desolación, dice Ignacio de Loyola, hay que hacer lo contrario de lo que nuestra desolación nos propone. Porque en el momento de desolación dice Ignacio de Loyola, tenemos la tentación de dejar la misión, de dejar el esfuerzo de seguir predicando, de seguir perseverando en nuestra propia conversión. Entonces, si se pasa por momento de desolación, hay que buscar hacer lo contrario. Esa es una regla también ignaciana, hacer lo contrario a lo que nuestra humanidad se inclina, y sobre todo a lo que se inclina en tiempo de desolación. Y por último, termina él en esta primer parte, este proemio o prólogo, termina él proponiendo la centralidad de Cristo y del Evangelio en los ejercicios. Los ejercicios ignacianos están distribuidos para analizar los misterios de Cristo. Una semana son los misterios de la encarnación,
otra semana, bueno, la primera semana es la persona y su situación de pecado, y luego los misterios de la encarnación, los misterios de la pasión, la muerte, la resurrección. Entonces, los ejercicios están centrados en Cristo, en el Evangelio y en los misterios. El punto de partida es la persona, es humanismo, es el tiempo del humanismo. El punto de partida es la situación de la persona, pero de la situación de la persona pasa al recorrido de los misterios de Cristo y la centralidad del Evangelio, persistencia. Otra vez vuelve el Evangelio y otra vez vuelve Cristo a ser el centro de una reforma. Ahorita nos estamos acercando a esta fuente histórica que nos habla de una reforma. Habría mucho que decir de la reforma propuesta por la Compañía de Jesús, porque ellos han realizado muchas otras obras. Ahorita pues el tiempo no nos da para hablar tanto, ¿verdad? De aparte, pues nos cansamos de estar aquí sentados todo el tiempo, pero bueno, este recorrido por estas fuentes históricas, el objetivo de este recorrido es que ustedes se vayan de aquí con ganas de decir, pues déjame investigar qué más se ha hecho, ¿verdad? Ha habido muchas cosas que han propuesto reformas pequeñas, grandes, pero al fin de cuentas reformas, y esto nos ayuda a entender que nuestra iglesia es una iglesia siempre reformada, siempre necesitada de una metanoia, de una conversión, de ver qué es lo que diluye. Y en la conclusión de las hojitas que les dieron de este taller viene, ahí cito una frase de el Papa Benedicto, que la escribe siendo Joseph Ratzinger, y dice que el objetivo de una reforma es quitar lo que no permite contemplar el rostro verdadero de Dios que quiere manifestarse a la humanidad. Y con que nos vayamos con esta idea, yo me voy tranquilo. Que sepamos que por reforma entendemos quitar lo que no permite contemplar el rostro verdadero de Dios que quiere manifestarse a la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos invitar al Padre Eliezer que haga entrega de este reconocimiento al Padre Jesús Treviño Guajardo por esta ponencia. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Y no sé si hay ¿hay tiempo de preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Allá tenemos. Allá, sí. Si nos... Si gusta. Sí, adelante. Reconociendo que a través de la historia de la religión hemos sido afectados en la parte política, económica y social, y sé que se ha mantenido porque tenemos a Cristo centro, ¿verdad? Pero de alguna manera se tendría que buscar algún método en la cual, para volver al origen, que es lo que sabemos nos hará más firmes en nuestra fe, ¿qué método sugerirías para precisamente ir caminando más en este sentido? ¿Qué libro? ¿Qué método? ¿Qué método sugeriría? Bien. Mire, yo sugeriría un método que tome en cuenta la situación que estamos viviendo como sociedad y cómo esa situación iluminarla por el Evangelio para que
desde la evangelización, el entender, el propagar el anuncio de la buena nueva, se reformen las estructuras religiosas, ¿no? Entonces, pero tenemos que partir, el punto de partida tiene que ser entender lo que estamos viviendo. Fíjense, un punto importante, estamos viviendo la era de la tecnología. Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Cómo necesitamos hacerle para volver a los orígenes de la verdad del Evangelio en este ambiente tecnológico? Entonces, el método que yo propongo es el análisis de la realidad y volver a las fuentes del Evangelio para impregnar toda esta realidad. Y fíjese que no estoy diciendo nada que no esté aquí, ¿verdad? O sea, el método, la persistencia y la persistencia y la persistencia es volver al Evangelio, volver a la sencillez del Evangelio, volver a la sobriedad, el ver que no necesitamos, como decían los cistercienses, no se necesita gran complicación para llegar a Dios, para tener a Cristo. Se necesita solo esa luz, ese orden que el Evangelio nos da. El orden, la luz, la sencillez del Evangelio. Entonces, pues son ideas sencillas, pero es el método que podemos nosotros sacar de este recorrido histórico, ¿verdad? No sé si más o menos contesté o esperaba una propuesta más concreta, decir qué métodos. Pues me parece que hay que echar mano también de la tecnología, ¿no? Tenemos a la tecnología, pues la tecnología hay que evangelizarla. Gracias. Sí, tenemos otro comentario. Muchas gracias. Fue fascinante este recorrido histórico de las reformas que se han vivido. Pero en mi humilde parecer, yo creo que ahora lo que se requiere es una restauración más que una reforma. La obra de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta y nosotros a través de 2000 años hemos ido manchando, hemos ido, como luego dicen los museos, tomándole demasiadas fotografías y opacando, y con el tiempo el polvo y los errores humanos han ido ensuciando ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora lo que necesitamos es restaurar las cosas a su estado original. Y la restauración, y la base de la restauración, es el diálogo. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra? Adelante, por favor. Muchas gracias por la oportunidad de invitar a esta participación. Yo creo que el método que el hermano está preguntando está bien fácil. Es la pedagogía de Cristo. ¿Qué hizo Cristo en su momento? ¿Sí? En determinado momento, todo lo que estaba establecido, Él logró ir a lo esencial, a tocar el corazón del hombre. Y sonaba como que hasta que rompía reglas, pero era el corazón del hombre su misión. Y Él asumió las consecuencias de ese rompimiento de reglas. Estaba comprometido con el Padre. Era la voluntad del Padre lo primero y su misión. Entonces, todo seguidor de Cristo, todo hijo de Dios,
se va a comprometer hasta las últimas consecuencias como Jesucristo se comprometió. Y en el silencio llegó a la cruz y perdonó, pero no quedó ahí. Entonces, hablar de método, nos quedamos al nivel humano. Contemplar la cátedra de Jesús en la cruz es lo que Él nos dice y nos grita en el silencio. Esa es mi participación. Gracias. Monseñor. Solamente querer remarcar las constantes en todo momento de restauración, reforma, renovación, todo lo que esto significa. Son tres constantes: la vuelta a la oración, segundo, la lección divina, la lectura directa de la Sagrada Escritura, y tercero, la preocupación por el pueblo pobre. En todos los momentos está esta preocupación, y que cada momento va exigiendo una respuesta a estas situaciones. Siempre preocupación para que el pueblo, ya sea por la ignorancia, ya sea por la pobreza, pueda también ser evangelizado. Es lo que hicieron Francisco y Domingo, uno preocupado por la pobreza, otro por la ignorancia, pero los dos aportan para que el pueblo pueda siempre conocer a Cristo. Y lo que decía aquí el hermano, de usar mejor la palabra restauración, creo que también es muy acertado. El lema de la Acción Católica era restaurar todas las cosas en Cristo, ¿verdad? Ese era el lema del año, principios del siglo pasado. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus aportaciones. Agradecemos también al Padre Jesús Treviño Guajardo. Muchísimas gracias. Y antes de dar paso al último punto del programa del día de hoy, Jesús nos dio esa enseñanza, y en confrontaciones muy serias para su religiosidad, el sábado, cuando dijo: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Nos dejó ahí un elemento de interpretación de la vida y de la religión. Por eso, muchas gracias, y la comisión